Declaro abierto el acto académico con motivo de la investidura de doctores honoris causa por la Universidad de León. Pueden sentarse. Señores doctores, en uso de antiguas costumbres, pueden seguir cubiertos si así lo desean. Rector de la Universidad de La Coruña, presidente del Consejo Social, alcalde de León, presidente de la Diputación, subdelegados de León y de Valladolid, diputados y senadores del Reino de España, representantes militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades del Poder Judicial, rectores que algún día lo fueron de la Universidad de León, doctor honoris causa Luis Bascuñán, vicerrectores de la Universidad de León, secretaria general, resto de autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan, representantes sociales, económicos y eclesiásticos, representantes de los colegios oficiales, decanos y directores de facultades y escuelas de la universidad, presidente y miembros del Consejo de Estudiantes, profesores, personal técnico de gestión y administración y servicios, señoras y señores. Bienvenidos y gracias por acompañar a la Universidad de León en uno de los actos que mejor expresan el sentido profundo de la institución universitaria. Nos reúne hoy una ceremonia solemne en la que el conocimiento se convierte en reconocimiento, la trayectoria en legado y el mérito en ejemplo para las generaciones futuras. Como recordaba Ortega y Gasset, la universidad es ante todo ciencia, pero también es conciencia, conciencia crítica, conciencia ética y conciencia de su tiempo. Y en actos como este, esa doble misión se hace más visible. La investidura como doctores honoris causa es la máxima distinción que concede esta universidad. Con ella no solo honramos trayectorias científicas e intelectuales extraordinarias, sino que incorporamos a nuestra comunidad universitaria a personas que representan de manera ejemplar los valores que definen esta universidad: el rigor académico, la excelencia investigadora, la vocación internacional y el firme compromiso con el progreso social. Hoy tenemos el honor de investir como doctores honoris causa a don César de la Fuente Núñez y a don Sergio Boixo Castrillo, dos referentes internacionales que encarnan la ciencia que transforma, la investigación que cruza fronteras y el conocimiento que impacta directamente en la vida de las personas. Confío en que su ejemplo y su trayectoria sean fuente de inspiración, especialmente para las nuevas generaciones, y refuercen el papel de la universidad como motor de conocimiento, innovación y servicio a la sociedad. A continuación, la secretaria general tiene la palabra para dar lectura a los acuerdos que hacen referencia a la concesión del grado de doctor honoris causa por la Universidad de León. Con la venia. Procedo a dar lectura a los diversos acuerdos que, en relación a la concesión del grado de doctor honoris causa por la Universidad de León, se han adoptado al amparo de la disposición adicional tercera del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en su vigente redacción por el Real Decreto 576/2023, y en aplicación de los artículos 72 del Estatuto de la Universidad de León y 51 del Reglamento de Protocolos, Símbolos, Honores y Distinciones de la Universidad de León. El Consejo del Departamento de Dirección y Economía de la empresa, en su reunión del día 2 de abril de 2025, acordó por unanimidad proponer el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de León del señor don Sergio Boixo Castrillo.
El Pleno de la Junta de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, en sesión de 3 de abril de 2025, acordó asimismo presentar dicha propuesta de concesión del doctorado honoris causa a don Sergio Boixo Castrillo. El Consejo del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática, en su reunión de 8 de abril de 2025, y el Consejo del Departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial, en su sesión de 2 de mayo de 2025, acordaron adherirse a la referida propuesta de concesión del grado de doctor honoris causa al señor don Sergio Boixo Castrillo. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, con fecha 6 de mayo de 2025, emitió informe favorable por unanimidad a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de don Sergio Boixo. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad de León, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2025, acordó por unanimidad aprobar la elevación al claustro de doctores de la propuesta de concesión del grado de doctor honoris causa al señor don Sergio Boixo Castrillo. Por su parte, el Pleno de la Junta de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, en su sesión del día 20 de enero de 2025, acordó proponer el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de León del señor don César de la Fuente Núñez. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, con fecha 6 de mayo de 2025, emitió informe favorable por unanimidad de la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de don César de la Fuente. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad de León, en sesión celebrada el 22 de octubre de 2025, acordó por unanimidad aprobar la elevación al claustro de doctores de la propuesta de concesión del grado de doctor honoris causa al señor don César de la Fuente Núñez. A la vista de los precedentes acuerdos e informes favorables, el claustro de doctores de la Universidad de León, reunido en sesión del día 17 de diciembre de 2025, aprobó el nombramiento como doctores honoris causa por la Universidad de León de don Sergio Boixo Castrillo y don César de la Fuente Núñez. Los ilustrísimos señores don Miguel Díaz García Conlledo, director de la Escuela de Doctorado, don Joaquín Barreiro García, director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, y doña Ana Isabel González Cordero, vicedecana primera de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, se servirán ir a buscar a los candidatos y a sus padrinos y los introducirán en la sala.
Por favor, tomen asiento. El profesor don Enrique López González, padrino del candidato don Sergio Boixo Castrillo, tiene la palabra. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de León, autoridades, claustro de la Universidad de León, estimadas compañeros y compañeras y compañeros, señoras y señores. Como lo primero va antes, permítanme unas palabras previas a la retórica al uso en las solemnes y letíficas efemérides como la presente. El gran poeta Virgilio escribió que mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. Quede pues constancia de mi enorme agradecimiento hacia la persona de la excelentísima señora rectora magnífica, junto a la señora directora del Departamento de Dirección y Economía de la empresa y al señor director de la Escuela de Ingenierías, por haberme posibilitado el gozoso onus de la presente laudatio, que trataré sea un retrato con certeza y sin vanidad lo más fiel posible de don Sergio Boixo Castrillo, aunque les prevengo que el problema de que los retratos no sean fieles, como decía Salvador Dalí, es que las personas al posar no se esfuerzan en parecerse a sus retratos. Pero en este jubiloso marco la circunstancia no es tan ardua, ya que, parafraseando a Octavio Paz, los científicos no tienen biografía, es su obra, su propia biografía. Comienzo pues. Existe en la historia de la humanidad un momento donde el tiempo se detiene, donde la palabra adquiere peso de eternidad, donde lo ordinario cede ante lo trascendental. Tales son los momentos en que una institución de saber reconoce a uno de los suyos no simplemente por logros acumulados, sino por haber encarnado sin concesiones aquello que da sentido a toda institución de conocimiento. La búsqueda de verdad como forma de vida, como acto de resistencia moral frente a la trivialidad, como testimonio de que la dignidad humana se realiza plenamente cuando se entrega a algo que la trasciende. Hoy está el día. Sergio Boixo Castrillo pertenece a esa rara estirpe de seres humanos cuya aparición marca nuevas dimensiones de comprensión, nuevas maneras de interrogar la realidad, nuevas posibilidades de ser inteligentes en el universo. A Sergio le tocó estrenar el mundo un 2 de abril de 1973, en León. De chaval destacó en la escuela por un talento tan curioso como inquieto. Pronto demostró soltura con los números, con una mente dotada para razonamiento lógico, viva, ágil y persuasiva. Una mente dotada en suma para las matemáticas, la física, la filosofía, la informática y, como es mundialmente conocido, también para la computación cuántica, donde tan fecundamente está contribuyendo a su desentrañamiento como prócer y prez del laboratorio de Google Quantum AI en Los Ángeles. Este hombre es lo más parecido a un sabio, un polímata. El denuedo en su esfuerzo investigador le ha llevado a acumular un convoy de trabajos seminales, conferencias en todo el mundo, años de paciencia, nobleza, resistencia y trabajo bien hecho, que ilustra por qué la esencia autoexaminadora y autocorrectiva de la ciencia sustenta su éxito en la comprensión del mundo natural. Sergio no es simplemente un hombre talentoso, aunque lo sea de manera extraordinaria,
No es solo un erudito eminente, aunque domina su campo con autoridad reconocida en el mundo mundial. Es algo más profundo. Alguien en cuyo interior late una necesidad casi religiosa, casi visceral, de aproximarse a la verdad que trasciende la acumulación de datos y reclama una transformación existencial de quien se atreve a perseguirla. En él ha preservado, frente a todas las presiones, una capacidad de asombro virgen. Platón nombró este asombro con el Thomasein, fuente originaria de toda filosofía y de todo conocimiento genuino. Mientras muchos científicos domestican con los años su curiosidad en hábitos y rutinas académicas, este investigador ha mantenido intacta la mirada primordial de quien descubre el mundo por primera vez. Ante lo cuántico, no ve solo un objeto técnico, sino un misterio vertiginoso, una apertura hacia dimensiones de la realidad que desbordan las categorías heredadas de la física clásica. Este asombro no es ingenuidad. Está nutrido por un dominio técnico prodigioso y por una comprensión rigurosa de formalismos matemáticos de complejidad extrema. En él se da una conjunción paradójica entre sofisticación intelectual de máxima nivel y capacidad de maravilla espontánea, que mantiene vivo al verdadero investigador y evita que se petrifique en mera acumulación de publicaciones. El arrebol del sabio que aún se asombra no es debilidad, sino fortaleza radical, la de quien comprende que la propia conciencia es infinitesimal frente a la complejidad inagotable del universo, que nuestras categorías mentales son provisionales, que la verdad siempre nos excede. Carl Sagan recordaba que en algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto. Esa expectativa solo se sostiene cuando se acepta que los mapas conceptuales son limitados y revisables. Ya Santiago Ramón y Cajal señaló que investigar es un acto de adoración frente a lo desconocido, una liturgia intelectual en la que el investigador se ofrece como instrumento transparente para la revelación de verdad. Richard Feynman formuló con dureza la actitud epistemológica que todo verdadero pionero debe de asumir. La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. No se trata de cinismo, sino de la convicción de que ninguna autoridad, por consagrada que esté, puede sustituir a la indagación personal rigurosa y al cuestionamiento incesante. Sergio ha hecho suya esta herencia feynmaniana. Ha preguntado sin descanso por qué ciertas limitaciones se aceptan como insuperables. ¿Qué nos autoriza a declarar insoluble a un problema? ¿Qué hay detrás de los axiomas que la comunidad ha dado por definitivos? Pero su rebeldía intelectual va unida a un rigor metodológico extremo. No niega la verdad, la busca con más pasión, contrastando todo contra la realidad empírica. En la tradición española, Antonio Machado sintetizó esta experiencia con un verso inolvidable: caminante no hay camino, el camino se hace al andar. El itinerario de nuestro investigador no ha seguido sendas trazadas por otros. Ha tenido que inventar ruta mientras avanzaba, aceptando que la incertidumbre previa es ilusión y que el futuro es territorio virgen que solo se habita caminando. Ahí se anuda otra dimensión decisiva de su figura, el espíritu quijotesco. Miguel de Cervantes nos enseñó que, si no es para intentar transformar el mundo, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Con el ondoso viaje de su Caballero de los Leones, nos legó el primer lidiador constante de imposibilidades. Un verdadero pionero científico es, en este sentido, un lidiador de imposibles. Conoce objeciones, entiende las probabilidades de fracaso, pero aún así elige persistir. Ve en lo imposible la empresa verdaderamente dignificante. No extraña entonces que el Quijote sea para Miguel de Unamuno mucho más cuerdo de lo que quisiera estarlo. Su lucidez estará en mantener vivo el ideal, incluso sabiendo, en momentos de frialdad racional, que es irrealizable. No es una contradicción para resolver, sino una tensión fecunda a habitar. Sergio Boixo ha encarnado este quijotismo noble.
Ha perseguido problemas que muchos consideraban insalvables. Ha propuesto caminos que contradecían las intuiciones dominantes. Ha sido visto en no pocas ocasiones como quien embiste molinos. Y sin embargo, en más de una ocasión lo imposible se reveló posible. La supuesta desilusión se mostró como visión anticipadora. Lo marginal se volvió central. Incluso allí donde los resultados no han colmado la ambición inicial, se ha mantenido fiel a la búsqueda, sabiendo que el valor último de una vida científica no reside en el éxito garantizado, sino en la integridad de la empresa, en la fidelidad a la verdad, aun cuando se muestra esquiva, inalcanzable, casi imposible de atrapar. Su grandeza no se agota con lo que ha descubierto, como la supremacía cuántica, sino en lo que ha sabido transformar. Ha convertido su propia búsqueda en espacio de crecimiento para otros. No ha acumulado conocimiento como propiedad privada. Ha creado ámbitos intelectuales vivos en los que estudiantes y colegas han podido experimentar la aventura de buscar por sí mismos, con la paciencia de quien sabe que invertir en el pensamiento ajeno es invertir en el futuro mismo. Cada conversación, cada encuentro, era tratado como lo que verdaderamente era, una oportunidad de pensar juntos, de iluminar un rincón del mundo. Paulo Freire recordaba que nadie educa a nadie, sino que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Educar es dialogar de forma que ambos se transformen. Sergio no ha sido un maestro que instruye desde la altura, sino un compañero de camino que, habiendo avanzado más, tiende la mano a quienes comienzan, iniciándolos no solo en técnicas, sino en una forma de vida, una ética de la verdad, un compromiso con la excelencia, una actitud de responsabilidad hacia las consecuencias humanas y sociales de la ciencia. En última instancia, toda esta trayectoria remite a la pregunta por lo que permanece. Decía Antonio Machado que nuestras horas son minutos cuando esperamos, cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Eternidad es lo que se refleja en nuestras pupilas cuando nos miramos en la ciencia de Sergio Boixo Castrillo. Sus contribuciones a la computación cuántica seguirán alimentando la mente de quienes, quizás dentro de décadas, sigan preguntándose por la naturaleza de la información y el cálculo. Pero hay algo más duradero que sus contribuciones científicas y sus resultados. El ejemplo de su vida, la manera de buscar, la integridad mostrada, la humildad asumida, la generosidad ejercida con quienes han querido aprender de él. En este acto, por tanto, no se celebra solo un éxito académico, se reconoce algo más raro y precioso, una vida vivida en fidelidad a la verdad, en coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, en compromiso sostenido con algo que trasciende el yo. Por su contribución extraordinaria al avance del conocimiento en computación cuántica y sobre todo por su ejemplaridad como ser humano, que ha hecho de la búsqueda de la verdad el centro gravitacional de su existencia, nuestra Universidad de León se honra a sí misma al conferirle el título de doctor honoris causa. Así, me plazco en presentar a un investigador cuya vida testimonia que la verdad no es un destino fijo, sino un camino infinito a recorrer, con humildad y pasión, que no es una posesión acumulable, sino una vocación que exige sacrificio continuo y entrega sin cálculo, que buscarla con todo el alma, con inteligencia despierta y con amor por lo real, es una de las formas más altas de la humanidad. La capacidad humana de transformar la necesidad en mérito y la sombra en aurora. En Sergio se cumple sin concesiones la promesa cervantina de que la verdadera nobleza no reside en lo ya logrado, sino en aquello por lo cual se osa luchar sin garantía de éxito, en la fidelidad a los propios ideales, aunque el mundo parezca desmentirlos. Este es el hombre principal, príncipe de nuestra universidad, nuestro pueblo y nuestro mundo al que hoy honramos. Este es un ejemplo que perdurará. Y por todo lo expuesto, solicito que se proceda a investir al señor don Sergio Boixo Castrillo con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Gracias.
La profesora doctora doña Laura López Campano, madrina del candidato don César de la Fuente Núñez, tiene la palabra. Señora rectora magnífica de la Universidad de León, señores vicerrectores, señora secretaria general, señores decanos y directores de centro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, apreciados compañeros y miembros de la comunidad universitaria, doctor Boixo, estimados señores y señoras invitados, querido César. Es un privilegio y un honor para mí intervenir como madrina en este acto solemne y decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales para exponer los extraordinarios méritos del doctor César de la Fuente Núñez, dado que en su sesión del 20 de enero de 2025 la Junta de Facultad consideró proponerle como doctor honoris causa por la Universidad de León. El doctor César de la Fuente nació en A Coruña en 1986. Es licenciado en Biotecnología por la Universidad de León desde el año 2009 y doctor en Microbiología e Inmunología por la Universidad de British Columbia en Canadá. Completó su etapa postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts durante los años 2015 a 2019. En la actualidad es profesora en la Universidad de Pensilvania y lidera el Matching Biology Group desde su propio laboratorio, de la Fuente Lab. El doctor de la Fuente es una de las figuras más brillantes e innovadoras de la ciencia contemporánea, cuya trayectoria ejemplar combina excelencia académica, creatividad científica y un profundo compromiso con el progreso de la humanidad. Su investigación se centra en el uso de la inteligencia artificial para diseñar y descubrir nuevos antibióticos. Por tanto, su trabajo se sitúa a la vanguardia de la lucha contra uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, la resistencia a los antibióticos, una amenaza mundial para la salud pública que nos obliga a descubrir de manera urgente nuevos fármacos efectivos para combatir las infecciones causadas por bacterias resistentes. La investigación del doctor de la Fuente tiene un significado e importancia excepcional. Para poner en contexto esta relevancia, quiero puntualizar que desde hace décadas no se han descubierto nuevas familias de antibióticos y las bacterias son cada vez más resistentes a las ya existentes. La resistencia microbiana es la responsable de más de 1 millón de muertes anuales y se estima que en 2050 pueda matar a casi 10 millones de personas cada año, superando cualquier otra causa de mortalidad en el mundo. El descubrimiento de nuevos antibióticos es un proceso muy lento y costoso. Se pueden tardar hasta 6 años en conseguir nuevos candidatos preclínicos y en Estados Unidos el coste de desarrollo supera los 2.000 millones de dólares. Los esfuerzos de computación pioneros de la Fuente han reducido drásticamente el tiempo necesario para descubrir candidatos antibióticos preclínicos, pasando de años a horas. A lo largo de su brillante carrera investigadora, el doctor de la Fuente ha desarrollado e impulsado 3 nuevas líneas de investigación a nivel mundial que suponen hitos importantísimos en biomedicina. La primera línea de investigación es el diseño de nuevos antibióticos a nivel molecular con inteligencia artificial. Su trabajo, publicado en la revista Nature Communication en 2018, recogió el diseño exitoso de la guabanina 2, el primer antibiótico desarrollado usando inteligencia artificial. Lo que se hizo fue entrenar un programa de ordenador para que aplicara el algoritmo evolutivo de Darwin sobre una población inicial de proteínas. El ordenador dio lugar a nuevas moléculas, generando péptidos con estructuras alfa-helicoidales. Las moléculas se sintetizaron mediante síntesis química de fase sólida y se proparon con bacterias clínicamente relevantes. La guabanina 2 conseguía matar a superbacterias a bajas dosis y, lo que es más importante, obtuvo resultados exitosos en un modelo de infección de ratón. Por ello, en 2019, el doctor de la Fuente fue nombrado uno de los mejores innovadores del mundo por el Instituto de Tecnología de Massachusetts por, cito textualmente, digitalizar la evolución para crear nuevos medicamentos. La segunda línea de investigación se centra en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para acelerar la búsqueda de antibióticos, mediante la extracción de datos biológicos, descubriendo lo que se ha denominado péptidos encriptados. De la Fuente planteó la hipótesis de que compuestos similares podrían encontrarse en todo el árbol de la vida, incluyendo organismos extintos, lo que se ha denominado el extintoma. Utilizando un nuevo enfoque, exploró los proteomas de nuestros parientes más cercanos, neandertales y denisovanos. Este estudio introdujo las primeras moléculas antibióticas identificadas en organismos extintos, iniciando el campo de la desextinción molecular, su tercera línea de investigación, y llevando al descubrimiento de moléculas como la neandertalina, que han demostrado ser segura y
eficaz en modelos murinos preclínicos. En un trabajo reciente, De la Fuente descubrió casi 1 millón de nuevas moléculas antibióticas mediante el análisis computacional de materia oscura microbiana. Todas las moléculas identificadas han sido puestas a disposición de la comunidad científica y es probable que transformen el campo de los antibióticos. En sus próximos pasos, su laboratorio pretende explorar toda la información biológica disponible en el mundo con el objetivo de descubrir nuevos fármacos. Como escribió nuestro querido poeta Antonio Gamoneda, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Esta frase resume la valentía científica del doctor De la Fuente al explorar nuevas fronteras del conocimiento y afrontar desafíos globales. Para comprender plenamente la trascendencia de su trabajo, es inevitable mirar al pasado y recordar el inicio de la era de los antibióticos. No debemos olvidar que con ellos las defensas de nuestro cuerpo ganaron un poderoso aliado en la guerra que libramos contra algunas bacterias desde hace miles de años. En 1928, hace menos de un siglo, Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina. Fleming demostró que el hongo Penicillium secretaba una sustancia con una potente actividad antibacteriana y sugirió su uso terapéutico. Esta nueva familia de medicamentos cambió el curso de la historia de la medicina y de la humanidad, salvando millones de vidas. El propio Fleming afirmaba que la naturaleza es la mayor fuente de inspiración para la innovación médica, una idea que conecta de manera directa con el enfoque del doctor De la Fuente, que explora la biología presente y pasada con herramientas computacionales para salvar vidas en un futuro cada día más cercano. Más de una década después, Ernst Chain y Howard Florey lograron purificar la penicilina y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se consiguió su producción a gran escala. Fleming, Chain y Florey compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945, inaugurando una nueva era en la historia de la humanidad. Por entonces, toda la penicilina mundial se fabricaba en Estados Unidos bajo el control del ejército que regulaba su uso y distribución. En España, los periódicos hablaban del milagro de la penicilina y los primeros pacientes comenzaron a ser tratados. Para mostrar lo que supuso su utilización y la gran diferencia con respecto a la realidad actual, quiero compartir con ustedes una historia emocionante y maravillosa sobre el primer niño español al que la penicilina salvó la vida en 1944. Tenía 9 años y se llamaba Paquito Sobrido, gallego de A Coruña, como César. El médico don Manuel Tourón López le diagnosticó un grave caso de septicemia que pensaba podría ser curada con penicilina, vista entonces como la última oportunidad para que el niño sobreviviera. Conocedor de que una partida de penicilina acababa de llegar a Madrid desde Estados Unidos, se decidió que el padrino del niño fuera a la capital a buscar el preciado y todavía desconocido medicamento. No fue fácil, pero finalmente el padrino consiguió la penicilina en el Hospital Angloamericano de Madrid. Posteriormente surgió un nuevo problema, en este caso logístico, ya que la penicilina debía mantenerse refrigerada. Para solventar este hecho, se notificó a cada estación de un interminable trayecto de tren Madrid a Coruña que debían tener hielo preparado. La logística funcionó, Paquito salvó la vida y llegó a ser el jefe de sección de cirugía torácica y vascular del Hospital Juan Canalejo, actual Hospital Universitario de A Coruña. Con el fin de evitar estas situaciones y regular el acceso y la distribución de los antibióticos, 4 años después, el 6 de octubre de 1948, el Boletín Oficial del Estado declaró de interés nacional la fabricación de la penicilina y abrió un concurso público para fabricarla, pero con ciertos requisitos. Tan solo por 2 únicas concesionarias españolas, con patentes y procedimientos de la empresa americana Merck, bajo el control científico de esta y sujeta a la inspección y normas de la Dirección General de Sanidad. La empresa Industria Española de Antibióticos Sociedad Anónima, que surgió de la fusión de 6 laboratorios, se convirtió el 3 de diciembre de 1949 en la empresa Antibióticos Sociedad Anónima. Antibióticos El León y CEPA, de las siglas Compañía Española de Penicilina y Antibióticos en Madrid, en Aranjuez, tuvieron la exclusiva de la producción nacional de penicilina hasta 1956. Precisamente fue esa unión histórica de la ciudad de León a los antibióticos la que propició que comenzaran a impartirse los estudios de biotecnología en la Universidad de León en 2004, estudios de los que se matriculó ese mismo año el doctor César de la Fuente. Vivimos rodeados de historias que nos sostienen y nos explican. La ciudad de León y su universidad son prueba de ello. Una historia ligada a los antibióticos y a la biomedicina, desde la producción nacional de penicilina hasta la implantación pionera de los estudios de biotecnología en 2004. Hoy, con la concesión del título de doctor honoris causa al doctor César de la Fuente, León une su pasado y su futuro en la lucha contra las enfermedades infecciosas.
Por otro lado, quiero recordar que España cuenta hasta la fecha con 2 premios Nobel en Fisiología o Medicina, el doctor Santiago Ramón y Cajal y el doctor Severo Ochoa. Ramón y Cajal afirmaba: el secreto para llegar es muy sencillo, se reduce a 2 palabras, trabajo y perseverancia. Y Severo Ochoa recordaba que la creatividad es la base de toda innovación científica. Ambas ideas definen de manera ejemplar la trayectoria del doctor César de la Fuente y explican en cierta medida su ingente actividad investigadora. Así, de la Fuente es autor de más de 200 publicaciones científicas, incluidos artículos en las más prestigiosas revistas internacionales como Science, Nature Biomedical Engineering, Cell o Proceedings of the National Academy of Science. Reconocido como investigador de la categoría Clary Beck Highly Cited durante varios años consecutivos, su trabajo es ampliamente considerado y citado. El profesor de la Fuente es un miembro elegido del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica, distinguiéndolo como uno de los mejores ingenieros médicos y biológicos del mundo. Esta distinción se otorga normalmente a profesores de alto nivel en sus últimas etapas de carrera, lo que subraya aún más el carácter excepcional de sus logros. El profesor de la Fuente ha recibido más de 80 premios o distinciones internacionales. Ha recibido el Premio Princesa de Girona de Investigación en el año 2021, el Premio Langa, el Premio de la American Chemical Society de Jóvenes Investigadores en Enfermedades Infecciosas, el Premio Miloš Bodansky, los premios de la American Society for Microbiology de Investigación y Biotecnología aplicada en los primeros años de carrera y también de investigación básica, el Premio Thermo Fisher y el Premio Nacional de Biotecnología en España. En el año 2024, el doctor de la Fuente recibió el prestigioso Premio Fleming de la Sociedad de Microbiología de Reino Unido, un premio con un significado especial para él, ya que se ha declarado abiertamente admirador de Sir Alexander Fleming desde que casi era un niño. Alexander Fleming abrió una nueva era en la medicina. César de la Fuente ha abierto otra, la de la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina. Figura en la lista Forbes 2021 como uno de los 50 españoles más premiados a nivel mundial. Es significativo que a menudo haya sido el primer español en recibir estos honores. Por ello, también ha recibido el premio de la Sociedad Profesional de Ingenieros Hispanos en Estados Unidos. Ha sido nombrado como líder emergente en salud y medicina por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. En 2025 recibió la prestigiosa beca Alfred Sloan en química. El programa de becas Alfred Sloan está reservado a aquellos investigadores que tienen el potencial de revolucionar sus campos de estudio. Y también en 2025 fue nombrado Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial. Con este nombramiento, el Foro Económico Mundial destaca la visión, el impacto y el potencial del doctor de la Fuente. Por otro lado, y para describir los valores del doctor de la Fuente desde el punto de vista humano, quiero compartir con ustedes lo sucedido en una conferencia impartida por él en la facultad en el año 2024 y que nos permite apreciar su carácter generoso, cercano y comprometido. Uno de los alumnos de tercer curso le agradeció públicamente haberle animado a estudiar biotecnología en León. Compartió con el público que cuando estaba en el instituto y César ya era reconocido internacionalmente, le escribió un mail con el único vínculo común de ser gallegos los dos, pidiéndole consejos sobre su futuro académico. Y César, entre la gestión de proyectos, la dirección de su laboratorio, los descubrimientos científicos y las decenas de conferencias impartidas anualmente, sacó tiempo para contestar a un joven admirador de 16 años. Es cierto que le podría haber recomendado cualquier universidad de España o incluso del mundo, pero le animó a matricularse en el grado de biotecnología en la Universidad de León. El doctor de la Fuente es uno de los 2 alumnos nombrados Alumnideón desde nuestro centro y desde el año 2024 el Laboratorio Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales lleva su nombre. Quiero reseñar que el doctor de la Fuente habló ante los medios de comunicación con motivo de ese acto y dijo: en la Universidad de León hay un talento tremendo, un profesorado increíble. Los hilos del conocimiento que me llevé de aquí me han seguido toda mi vida profesional. Por tanto, me gustaría resaltar que su afecto y compromiso hacia la Universidad de León son innegables. Pero no lo olvidemos, no hay mayor unión a la Universidad de León que ser hijo de esta casa, y César lo es. Y no hay mayor orgullo para las personas que formamos parte de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales que saber que uno de sus egresados es ya parte de la historia de los antibióticos con tan solo 39 años. No existe una trayectoria más inspiradora para nuestros alumnos que la suya. Finalizo ya.
El doctor de la Fuente representa de manera ejemplar los valores de un doctorado honoris causa: excelencia científica, innovación, impacto social y vocación universal. Su trabajo, pionero en la intersección de la biología y la computación y reconocido a nivel mundial, ha abierto nuevas fronteras en la investigación biomédica que pueden evitar millones de muertes en los próximos años. El doctor de la Fuente no solo ha contribuido al avance del conocimiento, sino que ofrece esperanza frente a un desafío que afecta a toda la humanidad. Como dijo el escritor Julio Cortázar, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma, defendiéndose. Hoy en día, igual que el niño Paquito Sobrido, miles de pacientes esperan nuevos antibióticos, nuevas balas mágicas, como diría el Premio Nobel de Medicina Paul Ehrlich, capaces de vencer a las bacterias resistentes. Esperan antibióticos descubiertos por el doctor de la Fuente y su equipo que puedan salvarles la vida. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al señor don César de la Fuente Núñez con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a la investidura de los señores Sergio Boixo Castillo y don César de la Fuente Núñez como doctores honoris causa de la Universidad de León. Por eso nos vamos a poner en pie todos. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego vuestros títulos para que podáis mostrarlos a quienes fuera menester. Os impongo el birrete laureado, venerado símbolo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestro saber y de vuestros altos méritos. Recibid el anillo que nuestros mayores recibieron en esta solemne ceremonia, para que con su sello podáis sellar los dictámenes y censuras inherentes a vuestro cargo. Vuestro director y vicedecana os entregarán los demás atributos del grado. Recibid estos libros como símbolo de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que, por grande que fuere vuestro ingenio, deberéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros. Recibid los guantes blancos, símbolo de la prudencia, la honra y la fuerza que deben siempre conservar vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio.
el señor don Sergio Boixo Castrillo tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de León, ilustres autoridades, dignísimos miembros del claustro de doctores, queridos amigos, familiares, estudiantes y paisanos. Es un honor que desborda cualquier previsión el encontrarme hoy en esta aula magna. Recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de León no es solo el reconocimiento académico más importante de mi carrera, es, por encima de todo, una vuelta a mis raíces, un reencuentro con el León monumental y humano que forjó mi carácter y mi curiosidad por lo invisible. Para alguien nacido en esta ciudad histórica, cuna del primer Parlamento, que ha pasado gran parte de su vida profesional en tantos lugares distintos del mundo, regresar hoy a casa para ser investido doctor por esta universidad es cerrar un círculo de aprendizaje que comenzó hace décadas, bajo el amparo de una cultura que valora tanto el silencio de la reflexión como el calor de la palabra compartida. Mi curiosidad nació en estas calles, alimentada por los libros de una estantería en casa de mis abuelos maternos, que fue un portal hacia otros mundos. En aquel entonces, yo solo era un niño de León que no tenía certezas, solo una vocación incipiente. Como a tantos otros, al ir planteándome mi futuro, la idea de una carrera científica me intimidaba, porque intentar ganarse la vida expandiendo el conocimiento es una travesía difícil de incierto futuro. A pesar de este temor, decidí apostar por mi vocación, adoptando una filosofía que me ha acompañado hasta hoy, la de avanzar paso a paso. No estudiaba pensando en el éxito profesional, y mucho menos para aprobar, sino con la convicción de que cada día dedicado al aprendizaje era en sí mismo un premio. Esta mentalidad autodidacta fue la que me llevó a cursar filosofía y matemáticas en la UNED, compaginándolas con mi carrera de informático, simplemente por el placer de desentrañar los pilares de la realidad y la lógica. Hoy, al mirar atrás, me di cuenta de que esa curiosidad genuina es el combustible de la ciencia. Ese hambre de saber es lo que nos permite abrazar la paradoja y la incertidumbre, elementos fundamentales tanto en la mecánica cuántica como en la vida misma. Por eso, a los estudiantes aquí presentes les digo: cuidad vuestra capacidad de asombro como un tesoro. Soy producto de la Universidad Pública Española. Gracias a ella, un guaje de León puede llegar a liderar un grupo de investigación en una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Hoy, las máquinas son inteligentes, democratizando así el acceso al conocimiento, lo que nos hace reflexionar nuevamente sobre la misión de la educación y la universidad. Una universidad pública, y en particular esta institución, es el espacio fundamental para el cumplimiento del objetivo más elevado de la educación, la suma de instrucción y forja del carácter. Como escribe José Antonio Marina, nuestro propósito no se limita a la mera transmisión de conocimiento, sino a dotar a cada estudiante de las competencias que constituyen la voluntad. Es aquí donde cada uno va moldeando su carácter, adquiriendo virtudes como la prudencia para tomar buenas decisiones y la fortaleza para persistir ante las dificultades. Estas son las claves para elegir las metas correctas y mantener el esfuerzo necesario para lograrlas. La trascendencia de esta casa de estudios va más allá de lo individual y se proyecta en el progreso ético de nuestra sociedad. La ética, que es la ciencia del buen carácter, es la base para alcanzar la felicidad objetiva, ese marco de convivencia
que se fundamenta en la justicia y en la racionalidad compartida. Mi trayectoria académica ha sido reflejo de una negativa a conformarme con una sola respuesta. Empecé mi andadura estudiando ingeniería informática en Madrid. Me fascinaba la idea de ingeniar máquinas que computan. En el fondo, máquinas que piensan, inspiradas en la razón misma del hombre, en la lógica de Aristóteles y en las neuronas de nuestro cerebro. Hoy, con la inteligencia artificial habiendo superado el test de Turing, podemos decir que las máquinas ya son inteligentes en un sentido funcional. Mi infancia estuvo acompañada por muchas lecturas de ciencia ficción. Julio Verne e Isaac Asimov transportaban a ese niño inquieto y curioso a mundos fascinantes. Lectura y sueños se funden, y así con el transcurso de los años, el estudio y la perseverancia, aquel crío de León consigue realizar parte de esos sueños que parecían imposibles. Prácticamente magia. Durante décadas, la informática y la inteligencia artificial han seguido una trayectoria asombrosa bajo la lógica de bits. Sin embargo, como señaló Richard Feynman, al observar la naturaleza descubrimos sistemas cuya complejidad desborda incluso a las supercomputadoras más potentes. La computación cuántica no es simplemente una forma de hacer lo mismo más rápido. Es una lógica cuántica, no clásica, una manera totalmente diferente de procesar la información. Al operar bajo las reglas de la indeterminación y la superposición, y no bajo la rigidez de la lógica binaria de Aristóteles, los ordenadores cuánticos pueden realizar cálculos que son, sencillamente, imposibles para los superordenadores actuales. En otras palabras, los ordenadores cuánticos hablan el lenguaje de la naturaleza, y esta es la única manera de emular toda la complejidad del mundo natural. Esta intersección entre la computación y la física moderna es lo que hace de la computación cuántica un campo tan fascinante. La ciencia nos ha confirmado experimentalmente lo que el idealismo y la fenomenología en la filosofía vienen defendiendo desde hace 2 siglos. Que el mundo no es una colección de objetos con propiedades intrínsecas y fijas, esperando a ser descubiertas. En el reino de la cuántica, la realidad es un abanico de potencialidades, una superposición de estados donde el ser en sí kantiano parece disolverse en una red de relaciones y probabilidades. Esta indeterminación fundamental, lejos de ser una limitación de nuestro conocimiento, es una característica intrínseca de la naturaleza. Comprender que una partícula no está en un sitio hasta que interactuamos con ella, nos obliga a replantearnos nuestra posición como observadores y el concepto mismo de la realidad. Ups, me ha perdido. Y el concepto mismo de objetividad, recordándonos que el fenómeno y el sujeto están entrelazados de una manera mucho más profunda de lo que la física clásica y el realismo ingenuo se atrevieron a imaginar. A mis estudios en informática, filosofía, matemáticas y física les une la misma vocación por desentrañar los pilares de la realidad. Esa curiosidad constante que me impulsa día tras día a seguir aprendiendo y a tratar de asomarme a los límites de nuestro conocimiento. Para entender que un electrón pueda pasar por 2 rendijas a la vez o que un gato pueda estar vivo y muerto simultáneamente, necesitamos algo más que ecuaciones. Necesitamos una estructura mental capaz de abrazar la paradoja. Esto es una de tantas cosas que se aprenden de la filosofía y en la educación humanística de la universidad. Cuando empecé a estudiar computación cuántica, lo hice por esa necesidad de respuestas de la que hablaba. La ciencia básica es así. Plantas semillas sin saber qué árbol crecerá y aún más sin saber si el árbol dará fruto o cuánto tardará en darlo. Faraday, cuando le preguntaron para qué servía la electricidad, respondió: «Señor, ¿para qué sirve un recién nacido?». Debemos también proteger la investigación que no tiene aplicación inmediata, porque es la que transforma el mundo de manera que no podemos prever. Durante años de mi carrera investigué sin que pareciese que aquel trabajo fuera a tener un desarrollo práctico a medio plazo. Mi futuro parecía ligado únicamente al campo teórico y, sin embargo, arropado por la universidad, continuamos trabajando en nombre de la ciencia. Hoy,
Esa teoría abstracta de computación cuántica se está asentando como una industria emergente de miles de millones de euros. Por el camino, hemos conseguido demostrar avances fundacionales. Al principio de mi carrera, solo unos pocos se atrevían a aventurar que podríamos hacer realidad ordenadores cuánticos más potentes que los superordenadores clásicos. Pero eso es precisamente lo que demostramos por primera vez en el año 2019. Logramos en Google que nuestro procesador cuántico experimental realizara la primera demostración de supremacía cuántica. Una computación que, aunque no útil, es imposible en la práctica para los superordenadores. Desde esas primeras demostraciones, la diferencia ha aumentado de forma exponencial y pruebas similares más recientes de nuestros procesadores cuánticos requerirían billones de veces la edad del universo para que el superordenador más potente del mundo pudiera simularlas. ¿Cómo funciona esta demostración? Imaginad por un momento las vidrieras de nuestra Catedral de León. Cuando la luz del sol incide sobre ellas, no vemos un caos de fotones, sino una historia narrada en colores y formas. El cristal actúa como un filtro de información. De forma análoga, un ordenador cuántico utiliza la interferencia de la función de onda cuántica para filtrar todas las soluciones posibles a un problema y reforzar las mejores respuestas. Es, en esencia, una arquitectura de la luz y la probabilidad. Pero debemos ser honestos y humildes. Estamos todavía en la infancia de esta tecnología. Como bien sabemos en León, los grandes proyectos requieren tiempo y resistencia. La construcción de un ordenador cuántico universal, capaz de acelerar la fusión nuclear, diseñar nuevos fármacos o catalizadores que reduzcan el consumo energético mundial, es un maratón, no un sprint. Sin embargo, el proceso hacia el ordenador cuántico se está acelerando. En 2022 y más recientemente 2024 cumplimos el hito de presentar un prototipo de qubit lógico donde demostramos que la probabilidad de error decrece exponencialmente a medida que aumentamos el número de qubits físicos. El próximo gran paso, que esperamos alcanzar este mismo año, será la creación de un qubit lógico de larga duración capaz de realizar millones de puertas lógicas. Esta evolución constante nos permite ser optimistas y prever que en un plazo de 5 años veremos las primeras aplicaciones prácticas de la computación cuántica en el mundo real. Esta universidad, bajo el liderazgo de su rectora Nuria González y su Escuela de Ingenierías, ha demostrado que desde León se puede liderar la conversación tecnológica global. El éxito de nuestros astronautas, Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, es la prueba de que el talento leonés no tiene fronteras. Nuestra tradición del filandón nos enseña algo fundamental para la ciencia moderna, que el conocimiento se construye en comunidad. La computación cuántica no es el logro de una persona, sino el resultado de un filandón global, donde investigadores de todo el mundo entrelazan sus teorías y experimentos. En los fríos inviernos de mi infancia, aprendí que alrededor del fuego no solo se contaban cuentos, se transmitía la identidad y la sabiduría. Hoy en los laboratorios de Google seguimos contando historias sobre la naturaleza, intentando descifrar el código secreto del universo. Al aceptar este birrete y este anillo, asumo un compromiso sagrado con esta universidad y con el futuro de León. La ciencia no es un fin en sí mismo, es una herramienta para mejorar la vida de las personas. La computación cuántica promete soluciones para la crisis energética, para la salud humana y para el descubrimiento de nuevos materiales sostenibles. Quiero dedicar este reconocimiento a mis padres, que me enseñaron el valor del estudio, a mi familia, que ha sido mi ancla en este viaje transoceánico, a mis hijos, Carmen, Rodrigo y Nicolás, que vinieron a hacer mejor mi vida, a mi familia leonesa con la que me crié y que me mantienen siempre en contacto con mi tierra, y a todos los jóvenes leoneses que hoy cursan sus estudios en esta escuela de ingeniería. No tengáis miedo a la incertidumbre. La mecánica cuántica nos enseña que la incertidumbre es la base misma de la posibilidad. Sed ambiciosos, ser perseverantes y recordar siempre que esta tierra leonesa se construyó con personas recias, dispuestas al sacrificio y que lucharon por el bien común. Miraros siempre en ese espejo. Gracias a la Universidad de León por permitirme desde hoy llevar su nombre con orgullo allá donde la ciencia me lleve, y gracias a Enrique López González, que de manera tan generosa y con tanto cariño me propuso para este reconocimiento. Como dice nuestro himno universitario, Gaudamus Igitur.
Alegrémonos, pues, por el conocimiento, por la amistad y por el futuro que entre todos estamos construyendo. Y en este capítulo de agradecimientos hay una mención que nace desde lo más profundo de mi corazón. Quiero agradecer a mi mujer su apoyo constante, incondicional y generoso. Ella ha sido el pilar fundamental, especialmente en aquellos años de incertidumbre y de estudiante eterno, cuando recorríamos el mundo siguiendo el viento de mi vocación científica. Isabel tuvo siempre más fe en mí y en lo que yo podría lograr que yo mismo. Sin su paciencia y su capacidad para hacer de cada destino un hogar, este camino de bits y átomos no habría sido posible. Gracias por ser mi estado de coherencia más sólido en medio de tanta fluctuación. Muchas gracias. A continuación, el señor don César de la Fuente Núñez tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Rectora magnífica de la Universidad de León, autoridades que hoy nos acompañan, claustro de doctores y doctoras y profesorado, miembros de esta comunidad universitaria, compañeras y compañeros de otras universidades, querida familia, amigas y amigos, señoras y señores. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Universidad de León la concesión de esta distinción que hoy recibo. Mi agradecimiento especial a la señora rectora magnífica, doña Nuria González Álvarez, y a la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales por proponerme para este doctorado honoris causa y por permitirme compartir esta ceremonia con Sergio Poixo, cuya trayectoria es una inspiración para cualquier científico. Permítanme también mencionar de manera singular a la profesora doña Laura López Campano, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales y mi querida madrina en este acto y gran valedora de este premio. Gracias por su laudatio tan atenta y afectuosa y, como suele ocurrir con los buenos maestros y maestras, quizás más generosa de lo que yo merezco. Hoy estoy profundamente feliz y también profundamente emocionado. Regreso a esta universidad donde inicié de manera formal mi andadura científica hace poco más de 2 décadas, para recibir ahora este reconocimiento tan inesperado. Confieso que la noticia me tomó por sorpresa. Todavía convivo con esa mezcla de incredulidad y gratitud que acompaña a los momentos que no se planifican y que, sin embargo, cambian una vida. Hay lugares que no solo nos enseñan contenidos, nos enseñan una forma de mirar y de pensar. Y para mí, la Universidad de León es eso. Cuando pienso en aquellos años, no me vienen a la cabeza solo asignaturas o exámenes. Me vienen imágenes pequeñas, casi domésticas. Los pasillos, el silencio de las bibliotecas, conversaciones improvisadas que, sin saberlo, te ordenan el mundo. Entre esos recuerdos, el laboratorio sobresale de una manera muy especial, porque es ahí donde la teoría dejó de ser teoría y se convirtió en algo que pude tocar, medir y con lo que pude aprender. Mi paso por esta universidad hizo que se convirtiera en uno de los puntos cardinales de mi mapa de vida. Hoy, en lugar de enumerar logros, quisiera sobrevolar un poco ese mapa que me ha traído hoy hasta aquí. Porque con el tiempo uno aprende algo. Los puntos se conectan más tarde. Y cuando por fin se conecta todo, todo cobra sentido. Mi punto de partida se encuentra lejos de aquí, se encuentra en A Coruña, en Galicia, en la ciudad donde crecí un niño que se hacía quizás demasiadas preguntas. Durante mi infancia recuerdo diseccionar pescados que encontraba en la playa, a veces con más curiosidad que destreza.
llevar a casa insectos y otros materiales de estudio que no siempre eran bien recibidos por mi madre, que aquí está con nosotros. E investigar con una seriedad casi cómica, por ejemplo, la capacidad de regeneración de las lagartijas, que me sigue pareciendo impresionante. Pero hay un experimento que quizás marcó esa primera etapa del trayecto y que mi familia quizás todavía no ha olvidado. Y es que yo de pequeño también quería volar junto a mis hermanos. Durante varias navidades pedí globos de helio a Papá Noel. Había calculado, con la convicción del que no conoce límites, cuántos harían falta para elevar mi peso y el de mis hermanos. No conseguí reunir lo suficientes y decidí que si faltaba energía, había que añadir energía. Descubrí en ese experimento de la infancia que el fuego no es el mejor socio para ese tipo de proyecto, y no se preocupe que no fue a mayores, por suerte no ardimos. Pero aprendí una lección que me ha acompañado toda la vida en esos experimentos de infancia, y es que es importante equivocarse en la experimentación, aprender lo más rápido posible y luego volver a intentarlo. Con los años he llegado a pensar que la infancia es el estado más parecido y más perfecto al del científico ideal. Una curiosidad intacta, valentía para preguntar y poca vergüenza ante el error. Lo veo ahora cada día con mi hijo Dylan, que tiene ya casi un año. Quizá una parte importante de mi trabajo realmente ha sido algo muy simple: intentar no perder esa esencia, mantener viva esa semilla, no crecer demasiado por dentro, porque conservar el deseo de aprender, de comprender el mundo que nos rodea, es tal vez la forma más profunda de juventud y de mantenernos jóvenes mentalmente. Si seguimos explorando esos puntos cartográficos, llegamos a este lugar en el que nos encontramos hoy y que fue un punto de inflexión en la delineación de este mapa. Con frecuencia los premios distinguen resultados concretos. En cambio, este doctoris honoris causa creo yo que abraza una historia completa, la del estudiante que se formó aquí y que años después vuelve con un proyecto científico que procura servir a la sociedad. Para mí eso lo cambia todo, porque proviene de mi hogar académico, la institución en la que realmente aprendí a pensar y a ejercer como científico. Durante mis estudios de biotecnología, formando parte de la primera promoción aquí, fuimos un poco conejillos de indias, decidí aprender todo lo que pudiera para acercarme a la biología, a esa complejidad. Y pronto entendí algo esencial: la biología no se comprende desde un solo ángulo. Hay que conectar piezas: física, química, matemáticas, informática, estadística, microbiología, ingeniería. Y de aquella todo parecía disperso cuando era todavía joven, pero en realidad era solo un rompecabezas. Fue también aquí donde tuve un flechazo con las bacterias. Descubrí la biología invisible, ese universo microscópico que condiciona la salud, la enfermedad y en gran medida la historia del ser humano. Recuerdo el laboratorio en el que aprendí a usar la química también para construir moléculas con mis propias manos. Allí, en estas aulas, en estos laboratorios, en esta universidad, sinteticé aspirina, por ejemplo. Puede parecer un detalle menor, pero para mí fue una revelación. Entender y construir podían ser dos caras de la misma moneda. Comprendí que la ciencia no es solo contemplar la vida, también se puede intervenir para mejorarla. Por eso he dicho antes que el laboratorio se transformó ya de aquella en una de las herramientas que ha sido crucial para poder orientarme en este mapa. Hoy me sigue pareciendo extraordinario que un laboratorio en esta universidad donde yo hice mis primeros experimentos ahora lleve mi nombre. Pienso en el estudiante que llegó a León con hambre de conocimiento y lo siento casi como un mensaje en una botella. A veces los lugares nos devuelven multiplicado lo que un día depositamos en ellos, y la Universidad de León es un caso muy claro de esto. Después de León, la cartografía comienza a ampliarse, en mi caso, con una decisión que, vista desde fuera, podría parecer arriesgada: irme a Canadá para hacer el doctorado en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Y de aquello no tenía un plan B realmente. Tenía un inglés más o menos limitado, de tal forma que tuve que aprender muy rápido. Y además de aquella, pues en las universidades norteamericanas había muy poca gente que hablase español. Entonces todo era un reto. Pero yo tenía una certeza, que quería dedicarme a intentar descifrar los secretos de la vida.
En Vancouver, durante el doctorado, me sumergí en esa biología invisible que es la microbiología. Estudié bacterias para entender cómo funcionan, cómo cooperan, cómo compiten y cómo, en determinadas circunstancias, pueden volverse peligrosas para el ser humano. En paralelo, empecé a trabajar con péptidos, moléculas pequeñas, versátiles y extraordinariamente poderosas, una especie de palabras cortas con las que la vida escribe sus funciones esenciales. Sin embargo, cuanto más aprendía, más claro veía el límite. La biología era, y en gran medida sigue siendo, un territorio difícil de predecir. Mucho dependía de prueba y error, de explorar a ciegas. Podíamos observar, describir, catalogar, pero nos faltaba algo fundamental, una manera sistemática de poder diseñar la biología, de pasar de entender lo que existe a construir lo que necesitamos, con rigor y con velocidad. Fue entonces, hace ya más de una década, cuando empecé a intuir que los ordenadores cambiarían las reglas del juego. En 2015, ya convertido en doctor, me reclutaron en el MIT, la meca de la investigación en inteligencia artificial de aquel momento, y aunque la IA ya se aplicaba con éxito en otras áreas, casi nadie pensaba que pudiera utilizarse de verdad en un campo tan complejo como la biología. Se decía que era demasiado compleja, demasiado ruidosa, demasiado impredecible, que harían falta décadas. Casi parecía ciencia ficción. Y allí, en ese cruce entre ambición y escepticismo, pero armado ya con una leyenda que empezaba a dar sentido a ese mapa, esa intuición tomó forma de pregunta. Una pregunta sencilla y casi infantil, pero creo yo con consecuencias importantes. ¿Puede una máquina crear un antibiótico? Esa pregunta ha guiado mi trabajo desde entonces y la seguimos explorando desde el laboratorio que dirijo en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Me gusta pensar en la biología como un sistema de información, un sistema escrito en alfabetos, el del ADN, el del ARN, el de las proteínas, el de los péptidos. No es tan diferente al lenguaje que utilizamos nosotros para comunicarnos. Y durante mucho tiempo la ciencia ha sido nuestro modo de leer ese lenguaje, pero hoy por primera vez empezamos a tener herramientas para leerlo a escala y con cuidado para escribir nuevas frases con intención terapéutica. En mi laboratorio trabajamos con una idea central, que la IA puede ayudarnos a acelerar descubrimientos en la intersección entre biología y medicina. Usamos modelos como motores de búsqueda de la vida, sistemas que exploran, priorizan y proponen nuevas moléculas, que podrían convertirse en nuevos antibióticos y otro tipo de medicamentos. Hemos ampliado mucho el mapa de búsqueda, desde explorar moléculas del propio cuerpo humano y de microbiomas hasta mirar hacia la biología antigua y ancestral para identificar candidatos terapéuticos. Y también impulsamos enfoques generativos, modelos que no solo encuentran moléculas, sino que proponen moléculas que jamás han existido en la naturaleza, que podemos crear de cero usando máquinas. En los últimos 10 años, ese enfoque nos ha permitido avanzar en un área emergente, que es la resistencia a los antibióticos. Es una amenaza creciente porque mientras las bacterias evolucionan sin descanso, la innovación terapéutica no ha avanzado al ritmo que necesitamos. Hoy estas bacterias se asocian con millones de muertes cada año y, como comentaba Laura, se estima que para el año 2050 van a causar 10 millones de muertes al año en el mundo, convirtiéndose en la causa de muertes número 1 del mundo. Aquí está quizás el punto clave. La IA no sustituye los experimentos, lo que hace es cambiar la economía del descubrimiento. Nos ayuda a decidir mejor qué sintetizar, qué probar, qué priorizar en el laboratorio. Nos permite comprimir el tiempo necesario para llegar a candidatos preclínicos, como hemos demostrado, de años, que se tardaba tradicionalmente, a horas, que es lo que podemos hacer hoy en día con ordenadores. Esto transforma el conocimiento en terapias que en un futuro a lo mejor pueden tener potencial para la humanidad. Sin embargo, a veces el mapa no es suficiente y necesitamos apoyarnos en una brújula para poder interpretarlo y seguir avanzando. En mi caso, las experiencias han actuado como bitácora. Por eso este momento es tan simbólico para mí. Este honoris causa me trae de vuelta a León para cerrar el círculo. Si en los albores del siglo XXI daba aquí mis primeros pasos, cuando era un chico todavía, en lo que entonces parecía un sueño, hoy estoy aquí para recibir el máximo honor que puede otorgar una universidad.
Lo recibo con humildad y agradecimiento y con una convicción. Muchas de las ideas que hoy perseguimos, ideas que están cambiando la escala y la velocidad de nuestro trabajo, se sostienen sobre cimientos que se construyeron en estos pasillos y en estas aulas. A lo largo de este trayecto he comprendido que los mapas no solo se recorren en kilómetros, sino también en emociones y en afectos, y se conforman con el paso del tiempo y el legado que recibimos. El reconocimiento a este legado me llega a dedicar esta distinción a mi padre Raúl, quien nos dejó demasiado pronto, y a mi madre Chicha, que hoy nos acompaña. Ellos me enseñaron a levantarme cada vez que caigo y a cultivar el deseo de aprender y cuestionar lo establecido. En la vida, creo, hay pocas cosas más valiosas que eso. Quiero agradecer también a mis hermanas, Milena, que está aquí hoy con nosotros, y Vania, a mi hermano Pipo, que también está aquí, a mi pareja Lili y a mi pequeño hijo Dylan. Sin su apoyo incondicional, su amor y su cariño, no estaría aquí compartiendo este momento tan especial con todas y todos ustedes. En un día como hoy, el recuerdo de mi padre está especialmente vivo y una de sus enseñanzas más importantes, la emoción de descubrir algo por primera vez, ese instante íntimo en el que entiendes algo que antes era un misterio y sientes, aunque sea por un segundo, que has rozado lo desconocido. Quizás en esos momentos, con mi padre, decidí ser científico y el resto es historia. Si hay una lección que traigo hoy a este atril es esta, una idea que ya apuntó Steve Jobs en su momento. Recordar que vamos a morir es una de las mejores maneras de evitar la trampa de vivir como si tuviéramos tiempo infinito. Nos obliga a elegir, a concentrarnos, a no posponer lo esencial, a construir lo que creemos que merece existir. Por eso, cuando pienso en la ciencia y en el privilegio de poder dedicar mi vida a ella, me quedo con que tenemos poco tiempo, pero vivimos en una época extraordinaria. Una época en la que, si somos responsables y valientes, podemos acelerar el descubrimiento científico y ponerlo al servicio de la humanidad. Por último, no podría finalizar sin dar las gracias a quienes hacen posible la ciencia de verdad, a mis mentores y mentoras, incluido el excelente profesorado de esta universidad, a todas las personas que han formado y forman parte de nuestro laboratorio, que vienen de todas las partes del mundo para trabajar y avanzar nuestras ideas y avanzar las fronteras del conocimiento, nuestras colaboradoras y colaboradores y a quienes apoyan y financian nuestras ideas. La ciencia es un esfuerzo profundamente colectivo y hoy recibo esta distinción reconociendo que nada de esto sería posible sin el esfuerzo de muchas personas. Gracias de corazón a la Universidad de León por este honor y muchas gracias. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. ¿Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar el honor de esta universidad, sus derechos y privilegios y prestarle consejo cuantas veces fuereis requeridos para ello? Así lo prometo y así lo quiero. Recibid finalmente la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre vuestro corazón.
os admito e incorporo como nuevos doctores de la Universidad de León con todos los honores y privilegios de sus miembros. En señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a vuestro director, vicedecana y a vuestros padrinos en nombre de todos los doctores de nuestra universidad. ¿Pueden sentarse? Llegamos al final de esta ceremonia académica, un final que, como ocurre siempre en la universidad, no es un punto de cierre, sino una invitación a continuar pensando, a continuar investigando, a continuar enseñando y a continuar aprendiendo. Porque la universidad no se define solo por la solemnidad de sus actos, sino por la permanencia de los valores que hoy celebramos. La concesión del grado de doctor honoris causa es una de las expresiones más altas del compromiso universitario con el conocimiento, con la excelencia y con la sociedad. A través de este reconocimiento, la Universidad de León afirma qué ciencia defiende, qué modelo de universidad representa y qué futuro aspira a construir. Un futuro impulsado por la innovación y que no teme a la complejidad. Un futuro que entiende que el conocimiento exige audacia, cooperación y visión. Un futuro en el que la investigación no es un fin en sí mismo, sino un servicio a la sociedad. La universidad debe ser el espacio donde la curiosidad encuentre respaldo, donde el talento se cultive con exigencia y donde el esfuerzo tenga reconocimiento. Un espacio abierto, inclusivo y libre en el que pensar siga siendo un acto de responsabilidad. Desde esa convicción trabajamos en la Universidad de León. Creemos firmemente en la universidad pública, la universidad de todos y para todos, la que garantiza que el talento no dependa del origen, sino del esfuerzo y la vocación, la que abre puertas donde antes había límites. La universidad pública es uno de los instrumentos más poderosos de cohesión social. Es espacio de pensamiento libre, de debate informado y de construcción colectiva del conocimiento. Es y debe seguir siendo un auténtico ascensor social. Nuestra universidad, profundamente arraigada a su territorio y decididamente abierta al mundo, ha demostrado que la excelencia no depende de la dimensión, sino del compromiso, del rigor académico y de la capacidad para generar y atraer talento. Nuestra proyección internacional, nuestra apuesta por la investigación de calidad y nuestra implicación con los grandes retos de la sociedad contemporánea son prueba de ello. Desde León, desde una universidad pública, se generan aportaciones relevantes y se contribuye activamente al avance tecnológico y científico global. El desde hoy doctor honoris causa, César de la Fuente, ilustra con su brillante trayectoria cómo el talento
cultivado en nuestra universidad, puede trascender fronteras y contribuir a transformar la vida de las personas. Su investigación está profundamente conectada con los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. En la intersección entre la biología, la medicina y la inteligencia artificial, su trabajo demuestra cómo la ciencia puede anticiparse a los problemas, ofrecer soluciones innovadoras y mejorar de forma tangible nuestro bienestar. Su trayectoria internacional, desarrollada en centros de referencia mundial, comenzó en aulas y laboratorios que hoy siguen formando a nuevas generaciones en la Universidad de León. César representa de manera ejemplar el futuro del conocimiento, aquel que no se conforma, que cruza disciplinas y que innova sin miedo. Su trabajo no solo amplía las fronteras del saber, sino que ofrece respuestas concretas a desafíos urgentes de la humanidad. Gracias, César, por la pasión, por el rigor, por ser inspiración para jóvenes y por demostrar que desde una universidad pequeña y pública se puede contribuir al avance científico global. La trayectoria del ya también doctor honoris causa por la Universidad de León, Sergio Boixo, nos sitúa en los límites mismos del saber de nuestro tiempo, cruzando umbrales que parecían inalcanzables y mostrando que la curiosidad bien dirigida puede cambiar nuestra visión de la realidad. La computación cuántica no solo redefine lo posible desde el punto de vista tecnológico, sino que nos sitúa ante una nueva forma de comprender la realidad y de abordar problemas de enorme complejidad. Desde esa vanguardia científica representa la audacia intelectual, la capacidad de pensar más allá de lo establecido y la determinación de afrontar desafíos de enorme complejidad. Su labor nos recuerda que la investigación guiada por la excelencia es imprescindible para los grandes avances que transforman la sociedad. Leonés, profundamente vinculado a esta tierra, su proyección internacional es también motivo de orgullo para nuestra comunidad, porque demuestra que el talento que nace aquí puede situarse en el corazón de las grandes transformaciones científicas del siglo XXI. Gracias, Sergio, por la dedicación, por la pasión, por la investigación y por llevar el nombre de León hasta los confines más avanzados de la ciencia. Gracias también por mantener viva la conexión con esta tierra y con nuestra universidad, un lugar donde siempre habrá estudiantes ávidos de aprender, de inspirarse y de soñar con avanzar en los límites del conocimiento. Ambos, César y Sergio, encarnan desde perspectivas distintas una ciencia rigurosa y responsable, una ciencia que dialoga entre disciplinas, que se construye desde la cooperación internacional y que encuentra en la universidad su espacio natural. Su ejemplo refuerza nuestra convicción de que la universidad pública debe seguir siendo un lugar de exigencia académica, de libertad intelectual y de compromiso con el bien común. Quiero expresar en nombre de la Universidad de León nuestro más sincero agradecimiento a los dos doctores honoris causa que hoy hemos investido por aceptar formalmente formar parte de nuestra comunidad académica y por ofrecer un modelo de excelencia y compromiso con la ciencia y la sociedad al servicio del progreso. Gracias también a sus padrinos, cuya iniciativa y dedicación han hecho posible esta investidura y que hoy nos acompañan respaldando con entusiasmo este acto solemne. Y gracias igualmente a todos los representantes institucionales, miembros de la comunidad universitaria y personas aquí presentes cuyo apoyo refuerza el valor y el sentido de nuestra universidad, recordándonos que la grandeza de esta institución se construye colectivamente con talento, con esfuerzo y con pasión compartida. Concluimos esta ceremonia reafirmando el compromiso con el conocimiento, con la ciencia y la sociedad que ha guiado, guía y guiará a la Universidad de León en su vocación de servicio público, de generación de oportunidades y de construcción de futuro. La universidad no es solo un lugar al que se pertenece, es un proyecto que se construye cada día. Por ello, les invito a seguir creyendo en el valor transformador de la educación, a hacer de la curiosidad su brújula y del rigor su guía, a apostar por la ciencia, por la formación y por el pensamiento crítico como herramientas para mejorar nuestra sociedad, a defender una universidad donde el talento se descubra y se cultive, donde el esfuerzo encuentre su recompensa y cada idea su oportunidad,
Y a quienes hoy nos escuchan desde nuestras aulas, les digo algo muy claro. El futuro nos espera, se construye. Se construye con esfuerzo, con curiosidad y con ambición intelectual. Que este día inspire y que la Universidad de León siga siendo el lugar donde, con el compromiso de todos, el futuro empieza a pensarse y también a hacerse posible. Muchas gracias. Nos ponemos en pie para escuchar el himno universitario.